Genial, muy bien. Bueno, muchas gracias por ese tiempo, por la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes esta información. El día de hoy nos acompaña también el contador Nelson Fernández, que es parte de nuestro equipo, abogado contador, y quien también ha dado puntual seguimiento a este tema de la nueva ley, de este impuesto a la venta final de bebidas alcohólicas en botella cerrada. Y bueno, estará interactuando junto conmigo en algunos momentos de la charla. Sin duda, Ángel, la grabación estará a su disposición en cuanto la podamos recuperar de la nube, que es prácticamente inmediato. Y también, por supuesto, yo tengo destinado aproximadamente 2 horas de tiempo. La charla dura mucho menos, pero generando espacios para dudas, preguntas, lo que puedan necesitar en esta mañana. Con todo gusto, por favor, siéntanse con esa libertad de alzar la mano. Eh, con la siguiente advertencia, cuando trasladaré o les compartiré la pantalla, las láminas que hemos preparado, de repente yo pierdo el cursor aquí en mi computadora. Es un problema que tienen las Mac cuando interactúan con Zoom. Entonces, probablemente de repente a lo mejor me cuesta un poquito de tiempo darle la palabra. Si de repente les pasa eso, no es descortesía, sin ningún problema pueden interrumpirme y hey, aquí estoy yo y no me ha dado la palabra. Espero que no pase eso, pero por si acaso es como les cuento que es un tema aquí técnico de que no puedo ver el cursor o me cuesta de repente identificarlo por la manera en que interactúan las plataformas. De ahí en fuera, por favor, con toda libertad, podemos ir desahogando las preguntas. Yo traté o más bien, esta plática está diseñada desde el enfoque de la creación de la ley y analizamos los elementos del impuesto, para después de ahí partir a hablarles de las obligaciones, de los deberes y durante la plática inclusive cómo se debe calcular, algunas recomendaciones, algunas experiencias que ya hemos tenido justamente con el tema de la operación, ahora que ya entró en vigor el impuesto. Y pues bueno, sin más, les agradezco mucho. Nelson, tu micrófono y tu cámara está abierta, ya nos escuchas sin problema. Buen día a todos, a la orden. Genial, muchas gracias. Pues bueno, voy a compartir la pantalla y de esa manera empezaremos. Espérenme un momento, por favor. Te voy a hacer confitrión, Nelson, para efecto de que me ayudes con el tema de las admisiones o cualquier cosa, si se me atoran, y puedas ayudar por ahí, por favor. Ok. Bueno. Listo. Muy bien, ya se debe estar viendo ahí la lámina, ¿es correcto? Sí, es correcto. Genial. La voy a poner así ya en pantalla completa. Muy bien, perfecto. Pues bueno, el impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico, pues como ustedes saben, entró en vigor este año. A partir del 1 de enero de 2023 se encuentra vigente, aunque su aplicación se encontró suspendida los 3 primeros meses para efecto de que la propia autoridad supiera cómo echarlo a andar, se pusiera de acuerdo, ellos mismos emitieran los formatos, generaran la información necesaria de divulgación de la aplicación del impuesto y llevaran a muchos contribuyentes pues, a tratar de ponerse en línea o en orden con base en algunos elementos que la propia ley les está exigiendo o que ellos adicionaron ahorita en unas reglas generales que vamos a platicar. ¿Quiénes son los sujetos del impuesto? Pues la ley dice que las personas físicas o morales que realicen en el estado de Quintana Roo la venta final de bebidas alcohólicas
en dos supuestos. Uno, al último adquirente en envase cerrado, y dos, para su consumo o posterior comercialización en envase abierto. Es decir, ¿quién es el que realmente debe de pagar este impuesto? ¿A quién está a cargo? En la persona físico-moral que venda de última vez la botella cerrada. Es decir, si yo abro la botella y la despacho en mi negocio, ya no me encuentro sujeto, tendría que ser uno previo a mí, que fue el que me vendió a mí la botella cerrada, o bien, si yo la vendo en botella cerrada para que alguien más se la lleve y la despache en su negocio en alguna otra parte por copeo, entonces sí sería yo el obligado. Ahorita vamos a mostrar más ejemplos, pero se establece como excepción a este impuesto la cerveza, el aguamiel y los productos de su fermentación. Entonces, con esto no tenemos ningún problema. Aquí tenemos un ejemplo de cómo puede funcionar el tema ya en la parte de operación, ¿eh? Es decir, eh, tenemos, por ejemplo, la europea como un ente que es el que enajena o vende las bebidas alcohólicas en botella cerrada, y tratándose de un cliente de a pie, es decir, yo voy, compro esta botella de lo que sea, de bebida alcohólica excepto cerveza. Entonces, la europea sí se convierte en causante de este impuesto, porque es el último que vendió la botella cerrada. Igual sucede si yo soy un hotel, si yo soy un restaurante, un bar, y le compro a la europea la botella cerrada, de la misma manera. La europea sí causaría el impuesto, sí sería el sujeto obligado, porque es el último enajenante de la botella cerrada, pero si yo soy un distribuidor y le compro a la europea y a su vez yo distribuyo, yo entrego esas botellas que yo compré a otro cliente mío, en ese caso la europea ya no sería eh, el sujeto obligado del impuesto, porque ya le traslada esa obligación prácticamente a el siguiente distribuidor, ¿no? O si yo compro 50 botellas y yo después las vuelvo a vender, la europea ya no sería el último enajenante y por ende no es el obligado a pagar este impuesto. El objeto, creo que hasta aquí es como muy insistente, es la venta final de bebidas con contenido alcohólico en envase cerrado, llevada a cabo en el territorio de Quintana Roo. Y aquí viene un tema importante. Vean, aquí dice la ley que es esta venta final llevada en el Estado. Ahora, aquí se empiezan a conjugar temas pues ya legales, concretamente el tema del contrato de compra-venta, para decir, bueno, ¿qué debemos entender como una venta final o una venta? Pues bueno, de acuerdo con el Código Civil, el contrato de compra-venta se manifiesta cuando hay un acuerdo, un convenio en cuanto al precio y la cosa, y no habla propiamente, o no dice dónde se lleva a cabo, ¿no? Simplemente si tú te pones de acuerdo en objeto y cosa y precio, ahí está la compraventa y surge la venta como tal, ¿no? Luego, al ser un estado, un impuesto local, la propia ley acota que esas compraventas se lleven en el estado de Quintana Roo. Y aquí viene la parte en donde los abogados empezamos a determinar o a cuidar esos aspectos. Es decir, cómo puedo definir si esa enajenación o esa compraventa se llevó en Quintana Roo? Pues básicamente con la emisión de los comprobantes fiscales digitales o los FDIs, y también con los contratos de compraventa. Y entonces es aquí donde hay que tener como especial cuidado si es que tenemos aquí como dudas de cómo amarrar este impuesto, porque además eh, la autoridad, o más bien la ley, establece que cuando se realice la entrega por el productor, el envasador o el distribuidor importador en Quintana Roo, también se va a considerar como si fuese una enajenación o una compraventa en Quintana Roo. Y entonces es aquí donde se pone un poco interesante para efectos como ya de la interpretación de la ley. Yo le compro a un productor, por ejemplo, en Oaxaca, de mezcal, allá lo destila. El contrato de compraventa lo hacemos en la ciudad de Quintana Roo, de Oaxaca. El CFDI él me lo emite con fecha y lugar de expedición en Oaxaca. Y yo podría decir, pues en apariencia, esa enajenación no se realiza en Quintana Roo, luego no somos sujetos del impuesto. Pero la ley dice, si te lo entregan en Quintana Roo, entonces, si el enajenante, el productor, el distribuidor te lo entrega en Quintana Roo, esa enajenación se llevó en Quintana Roo y luego te ubicas en el supuesto
en el supuesto de la norma, ¿no? Entonces, aquí bajo este contexto, lo que nosotros les hemos llevado en las asesorías que hemos estado brindando es hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo se rompe este vínculo que me haría sujeto al impuesto? No entregándolo en Quintana Roo. O bien no entregándolo yo, porque la ley nos dice dice que si lo entrega el productor, el envasador, el distribuidor, el importador. No habla de si lo entregamos a través de un intermediario. Entonces, esto me lleva a pensar que si yo, el productor de mezcal en Oaxaca, contrato a un tercero que sea el que entregue en Quintana Roo, al existir ese intermediario, prácticamente se rompería este supuesto y luego podríamos ahora sí considerar que la compraventa no se realizó en Quintana Roo y por ende, perdón, me encuentro exento, me encuentro fuera del cumplimiento o de la obligación de este impuesto y por ende no tendría que participar ya sea en la retención, ya sea en la declaración informativa o en el pago de este tributo. Ahora, otro tema importante con relación al tema de la venta final. La propia ley también dice que se va a considerar que hubo enajenación cuando existan faltantes de inventarios. Y entonces, aquí nos arroja un tema, un reto interesante justamente respecto de cómo estamos manejando nuestros inventarios. Y entonces aquí viene un punto de reflexión, decir, bueno, a ver, cómo le estamos dando entrada a nuestros inventarios, cómo lo estamos controlando, cómo les estamos dando salida, porque para efectos de la ley, si la autoridad viene, hace una auditoría y encuentra faltantes, estos faltantes los va a considerar que fueron sujetos a la venta en botella cerrada y luego, evidentemente, también que tendrá que ver con el tema del pago del impuesto, con las obligaciones que de esa propia ley derivan. Aquí hay un tema también importante, entiendo que de repente por las propias negociaciones de las empresas o los vendedores, distribuidores, les pueden entregar botellas, cajas, inclusive de bebidas alcohólicas cerradas como cortesía, como degustación, y entonces sí es bien importante que las tengan pues justamente identificadas para que en algún momento eso no pueda generar un tema ahí con la propia autoridad al revisar los inventarios, ya sea que sobren o que falten botellas y que eso sea lo que determine ahí un tema no solamente de pago del impuesto, sino inclusive a lo mejor de una infracción. Luego, tenemos la base del impuesto, sobre qué vamos a pagar o sobre qué se debe de pagar ese impuesto, básicamente sobre el precio percibido por la venta final. Es decir, lo que me costó la operación, sobre eso tengo que pagar el impuesto sin incluir el IVA ni tampoco el impuesto especial o el IEPS a las bebidas alcohólicas, ¿no? Y aquí ahorita les hacemos un ejemplo con relación a la tasa. La tasa es muy clara, dice que es un 4.5% sobre la base percibida por la venta final. Y aquí les ponemos un ejemplo muy básico para decir, bueno, ¿cómo debo de calcular este impuesto? Si mi compra o la venta del distribuidor fue de 100,000 pesos, sumo el IVA, pongo el IEPS, pero este impuesto sobre venta de botellas alcohólicas tendrá que ser sobre los 100,000 pesos, no sobre el IVA, no sobre el IEPS, solamente sobre la venta para efecto de no distorsionar inclusive el precio final, ¿no? O el costo que puede asumir tanto usted mejor como compradores. Por ahí puede haber algún proveedor que quiera subir este 4.5 ya al IVA y al IEPS, estaríamos ahí hablando de una doble tributación, o se estaría grabando, se estaría imponiendo un impuesto sobre el importe de otro impuesto, cosa que no es válida o que no sería correcta. Y entonces esa es la parte que hay que cuidar, aunque también la propia ley establece que no se debe de desglosar este impuesto ya en la factura o en el comprobante respectivo. ¿Cuándo se debe de pagar? Este impuesto se debe pagar mensualmente a más tardar el día 17 del mes siguiente al que se cause. También es una obligación mensual, entonces prácticamente, pues ahorita el 17 de mayo debemos de estar o deben de estar pagando lo que se causó en abril y así sucesivamente, ¿no? El primer pago se permitió que se presentara hasta el 17 de abril para incluir los meses de enero a marzo sin recargos, porque fue una facilidad en donde se concedió porque el tema de que la autoridad no estaba lista para aplicar este impuesto. Miren, aquí hay un tema ya de la práctica. Tenemos
clientes que hemos estado asesorando en donde se han visto imposibilitados para efectos de poder enterar el impuesto. Y digo imposibilitados, ¿en qué sentido? Porque no tenían debidamente controlados sus inventarios, porque están recuperando, entraron como en aplicación de este impuesto a destiempo, y entonces están recuperando las facturas o las compras que hicieron durante el año. Y lo cierto es que al día de hoy muchos de ellos no han presentado las declaraciones. Recomendación, hay que presentarlas, aunque sea no el importe preciso o exacto del impuesto a pagar. Mi recomendación, nuestra recomendación es presenten las declaraciones, paguen con los elementos que tengan y en todo caso después vendrá un tema de el cumplimiento espontáneo a partir de declaraciones complementarias. De no hacerlo así, nos ponemos en riesgo, pues que venga la autoridad y nos quiera imponer sanciones por no presentar obligaciones. Nuestra percepción es que este impuesto es meramente recaudatorio. La esencia o la naturaleza propia de este impuesto, desde mi consideración, es recaudatorio básicamente. ¿En qué sentido? Uno, pues el gobierno prácticamente su primer año completito y entonces se dieron cuenta del déficit fiscal que dejó el anterior. Ya saben, siempre es lo que dicen del que sale, que dejó un hueco y entonces hay que llenarlo. Y para cumplir las promesas de campaña, pues se necesita dinero. Y esa es una vía. Dos, el otro aspecto en donde nos da una señal que es un impuesto recaudatorio, es que en esencia, en estricto sentido, este impuesto es un IVA local, es un IVA disfrazado, es un IVA sobre la enajenación de un producto, pero a nivel local, y entonces no está prohibido constitucionalmente. Ya hay varios criterios de la Corte en donde se han establecido que el impuesto, imponer un IVA al comercio local no es inconstitucional, no invade la esfera competencial de la federación. Sin embargo, pues se deja o se ha dejado, se habían ido dejando al arbitrio de los estados establecer estos impuestos de IVA local, que le digo, no se llama IVA o no le pusieron IVA, justamente creo que para no hacer mucho revuelo, pero en estricto sentido, en esencia, cuando analizamos los elementos, podemos concluir que es un IVA local, en este caso, pues solamente a las ventas de bebidas alcohólicas en botella cerrada. Y luego, ¿en qué momento se causa el impuesto? Ya retomando las láminas, es en el momento en que se percibe el monto de la venta final. Es ahí en donde se debe de generar el impuesto. Aquí es otro tema importante porque muchas veces estamos acostumbrados a considerar pagos o a considerar ingresos en el tema fiscal a partir de que se factura. En este caso no, es decir, yo puedo estar facturando, pero si yo no he recibido el pago como tal, no debería estar acumulando. Y entonces eso les manda a ustedes como equipo contable, como equipo administrador, tener muy claro este control, estos controles, decir, a ver cuándo facturamos, cuánto pagamos. Y luego, además de todas las obligaciones normales ya a nivel federal, de emitir el CFDI, el tipo de CFDI, los complementos de pago, o sea, todo esto que además ya es una carga en sí misma a nivel federal. A nivel local hay que tener cuidado porque en este impuesto cambia un poquito las reglas en el sentido de decir, ok, yo ya facturé, pero todavía, pues ya me facturaron, pero todavía no se paga o no lo he pagado, luego todavía no se genera, todavía no se causa como tal este impuesto para efecto de entero o de pago. Y con esto, de aquí deriva un tema de interpretación con relación a las operaciones que hicieron previas a la entrada de este impuesto. Así hemos tenido algunas consultas, es decir, yo compré botellas en diciembre, en noviembre del año pasado, y lo cierto es que las pagué o me hicieron el pago hasta enero, febrero. ¿Ahí qué debo hacer? Pues de acuerdo con esto, debería de estimarse que sí genere el impuesto para este año. Sin embargo, nosotros hemos tenido reuniones de acercamiento de trabajo con el gobierno local, concretamente en Coparmex, de donde soy miembro y fui tesorero hace poco, y en donde de viva voz de los funcionarios del gobierno dicen, no, las operaciones del 22 no las consideren, no las vamos a tener como en cuenta. Eso es lo que dicen, sin embargo, les digo, la ley hace esta acotación que se debe de causar a partir del momento final. Entonces, yo lo pongo a su consideración ambas vertientes. Si ustedes me dicen, ¿tú qué harías? Evidentemente, yo sí las consideraría si me las pagan en este año, ¿no? Si no puedo considerarlas porque no tengo el control o no lo tenía, pues eso ya es otro tema.
pero sí por lo menos que sepan que de acuerdo con la ley, en el sentido de aplicación estricta, sí podría venir la autoridad y decir, oye, estas compras que hiciste en 22, las pagaste o te pagaron en el 23, luego considéralas, acumúlalas para efecto de que se puedan tener como parte del cumplimiento debido de este impuesto. Ok, ahora, en otras consideraciones, le pediría a Nelson que nos ayude a tomar en cuenta y a mencionárselas, por favor. Claro, gracias. Bueno, y en este caso, en el tema del impuesto, dice, se causa al momento que efectivamente Marcos, se disculpe. Sí, adelante, Ángel, por favor. Nada más quisiera preguntarle a todos los participantes si hasta lo comentado ahora tienen alguna duda, algo que quieran aclarar. Todo está claro. De acuerdo. Adelante. Bueno, aquí nada más retomando un poquito, bueno, creo que lo vamos a tocar enseguida. Continúo con el impuesto, como ya comentó el maestro Marcos, se causa efectivamente cuando se perciba el monto de la venta final. Esto es, o le tocaría, en todo caso, a la empresa que realiza la última venta en envase cerrado. Y el siguiente tema que tenemos que considerar es que en la factura no se debe expresar el monto del impuesto local y por separado. El tratamiento es muy similar al IEPS, y aquí viene un tema también que en la práctica se ha visto el tema del registro y cómo identificamos el valor en la venta final si en la factura no se expresa. Entonces, pues ahí como se ha venido trabajando es que se le está pidiendo a los proveedores, pues, aparte de la factura que nos envían por el producto, también se está requiriendo que se mande pues un detalle de los montos facturados, es decir, cuánto corresponde a la venta, cuánto al IEPS, cuánto al IVA, para conocer de manera correcta la base a aplicar ahorita que veamos el tema de la retención, que va por ahí, poder identificar los montos de la base para determinar la retención. Entonces, esto va vinculado a este tema de que no se va a trasladar de forma expresa, y esa situación pues va a generar posiblemente ya en el volumen de información un tema de dificultad para identificar la base. Se incluye en el precio sin que se considere forma parte del precio. Bueno, este es el tratamiento similar al IEPS. No se va a separar en la factura, se va a considerar como parte del precio, pero no forma parte del precio. No es acreditable contra otros impuestos locales o federales. Este impuesto, en caso de que haya cantidades pagadas en exceso o estas no se van a poder aplicar contra estos impuestos. Obviamente sí se va a poder aplicar contra el mismo impuesto. Si en alguna ocasión se dio un pago por error indebido, pues lo podríamos, igual que en los otros impuestos, solicitar su devolución o aplicarlo en compensación contra pagos del mismo impuesto, pero no contra otros impuestos. Y ese es un dato que por ahí en reuniones, en las primeras reuniones con la autoridad, pues señaló que sí se podría, pero en la realidad no es posible aplicar acreditarlo contra otros impuestos. Y básicamente aquí Nelson complementar un poco bajo el hecho de que en algunos otros estados ya existe este impuesto. Y entonces por ahí un poco la autoridad trató de matizar el impacto. Decía, bueno, pero es que si usted es comprador de un vino, de una botella en donde ya hay este impuesto y su proveedor ahí tiene algún saldo, pues se puede acreditar, cosa que no es posible. De entrada, pues por un principio básico de tributación, que es la autonomía tributaria local, y no podemos invadir esferas por en este caso, por ejemplo, de Yucatán, ¿no? Que si era, bueno, el proveedor lo pagó en Yucatán, tiene un saldo a favor, y entonces vamos a acreditarlo aquí, va a decir Yucatán, espérame, ese es mi impuesto. Lo que suceda con Quintana Roo es un tema independiente, entonces eso no es viable
de alguna manera. Correcto. Ok, adelante Nelson con la retención. Sí. Tenemos también el tema que básicamente esta obligación de la retención le toca al adquirente de las bebidas en envase cerrado, ¿sí? Y tenemos que al adquirir, el cliente que adquiere las bebidas en envase cerrado o lo adquiere para consumo propio o para comercialización. Entonces, en este caso, va a efectuar la retención del impuesto, que es la misma tasa, el 4.5, solamente cuando sus proveedores no acrediten que cuentan con su inscripción en el registro estatal de contribuyentes. Que básicamente esto es lo que comentaron la autoridad en algún momento. Este fue uno de los motivos por el que lanzaron esta ley, porque identificaron que muchos proveedores están operando en el estado sin contar ni con registro de licencia de bebidas alcohólicas, ni con varias obligaciones estatales, y entonces se lanza este impuesto con este objetivo de meter al sistema a estos proveedores que están operando aquí en Quintana Roo y no están cumpliendo. Entonces, pero si nos damos cuenta también, mucha de esta recaudación que se pretende a través de esta ley, pues se la están trasladando a los adquirentes del producto. ¿Por qué? Porque el enajenante que está operando en la, digamos, clandestinidad en el estado, pues es difícil para la autoridad detectarlos y por lo tanto pues, se va contra los que adquieran el producto, y es ahí donde aplica, les traslada la obligación. Ya hubo en su momento con la Cámara alguna queja, se han llevado a cabo algunas gestiones respecto a esta obligación que les está transfiriendo la ley. Pero bueno, en este sentido, la retención la va a efectuar quien adquiere el producto en envase cerrado, siempre y cuando no acrediten sus proveedores que están registrados ante el Estado con la obligación de venta de bebidas alcohólicas. Si mi proveedor no me acredita que tiene su registro, que está registrado, que tiene dada de alta la obligación, debo efectuarle la retención. Ahora, esto sabemos que inició en enero, que hubo 3 meses que posiblemente no se efectuaron las retenciones, pero en el mes de abril ya se debió haber hecho el primer pago respecto a los 3 primeros meses. Entonces, ¿qué debió haberse hecho ahí? Pues de entrada, identificar todas las operaciones que se realizaron de enero a marzo, determinar la base, identificar quiénes sí tienen registro, hacer ese trabajo de identificar qué proveedores sí tienen registro, qué proveedores no tienen registro, y entonces trabajar el tema de la retención. Y si no se efectuaron las retenciones, pues entonces declarar, posiblemente aquí entra un tema de que va a ser a cargo del adquirente el pago del impuesto, aunque no se haya retenido. Y luego viene un tema ahí de trabajar con el proveedor de cómo saldar esas diferencias, ¿no? De retenciones que no se efectuaron, descontarlos en los próximos pagos, etcétera, ¿no? Entonces ahí debe haber un tema de revisión de estos números, principalmente del primer trimestre, que ya se debió haber enterado e identificado todas las operaciones, y entonces, independientemente de lo si se identificó o no, pagar el impuesto, la retención y hacer las aclaraciones con los proveedores. La retención pues es el 4.5% del valor de la venta, que le decíamos, este tema del 4.5 sobre el valor de la venta es el precio del producto sin IEPS y sin IVA. Entonces ahí el punto importante es que mi proveedor me envíe, aparte de la factura, pues un desglose de cuánto
corresponde a la venta o al precio del producto bruto para que yo aplique la retención corta del 4.5. Si no, ahí va a empezar a haber diferencias y como es un mundo de información, pues bueno, empiezan los problemas. Una vez enterado el impuesto, obviamente ya se debió haber enterado el primer trimestre, incluso el mes de abril también, se generan en el mismo sistema Tributanet, se genera la declaración, el pago, y a su vez ahí mismo se genera la constancia de retención que le debemos entregar a los proveedores de los cuales les realizamos aquella retención. Entonces, básicamente, esta es como que la dinámica de cómo opera la retención de este impuesto. No sé si tengan alguna duda, algún comentario en este tema, en este punto. Aquí nada más sumar algo, Nelson, que es importante que lo tengan en cuenta. Miren, la ley establece que esta retención, como ya lo ha explicado el contador, es cuando no se acredite que el proveedor cuenta con el registro estatal de contribuyentes. Solamente dice eso. Sin embargo, la autoridad, en unas reglas que emitió en febrero, se saca la puntada y dice, bueno, pero para acreditar esto debes de contar con la licencia estatal de expedición, perdón, para la venta de bebidas alcohólicas. Y entonces crea un requisito que en la ley no está, pero que al final del día al comprador al comprador final sí le impone de decirle, necesitas pedirle o constatar que esté en el registro estatal y que cuente con la licencia estatal de bebida de ventas de bebidas alcohólicas o las famosas patentes. Entonces esto es importante porque les digo, evidentemente, no basta de acuerdo con el criterio de la autoridad, ¿no? Legalmente es un abuso, es un exceso porque están solicitando un requisito que no está en la ley, que es contar con esta licencia, y de esta manera están obligando, los están coaccionando a que pues todo comerciante que vendía bebidas alcohólicas en Quintana Roo y que no tenía la licencia o la patente para ello, pues ahora se ponga al día y la tramite y la tenga si es que no quiere ser que en este caso el cliente final le retenga el impuesto, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes en sus procesos internos de control de decir, bueno, a ver, mi proveedor, necesito que me entregues estos dos documentos, ¿no? El registro estatal o bien la licencia estatal de venta de bebidas alcohólicas. Yo diría que con esta última bastaría, pues porque si tengo la licencia estatal de bebidas alcohólicas, se da por entendido que estoy inscrito en el sistema estatal de contribuyentes y en teoría también es la parte que hay que cuidar, pues que cuento con la licencia de funcionamiento para eso, porque además para darme de alta en las obligaciones que marcan este impuesto, pues me piden justamente que en la licencia de funcionamiento esté este tema, ¿no? Entonces, pero sí hay que cuidarlo por cualquier cosa, estos tres documentos, dos, sí o sí, contar con ellos, que es el registro estatal y que mi proveedor me dé copia de su licencia de venta de bebidas alcohólicas. Si no tiene la licencia, pues prácticamente yo estaría obligado a retenerle por cualquier cosa y cuidar que la licencia de funcionamiento pues, esté coherente o consistente con también la obligación en esta materia de bebidas alcohólicas. Ahora sí, no sé si hasta aquí dudas, preguntas de este tema, de la retención. Ok, pues entonces continuamos. Paralelo al tema de la declaración de la retención, se establece la obligación de presentar una declaración informativa. Esa deberá de ser de manera semestral y en dos momentos, antes del 17 de julio y antes del 17 de enero, pues abarcando justamente tanto el primer y segundo semestre respectivamente, ¿no? Y en esta declaración informativa, pues yo tengo que darle a conocer a la autoridad cuáles son las operaciones que yo realicé con empresas a las que no les retuve. Y entonces, allí va a ser importante, fundamental el tema de los controles y de los registros para efecto de poder informarle. Aquí que esta información de qué servirá o de qué manera la utilidad puede procesarla,
pues hacer cruce de información entre los datos que me estás aportando de las retenciones que hiciste justo con las operaciones de compraventa donde tal vez no hiciste retención, pero sí hubo la operación, y de esa manera ir cruzando compras-ventas para saber si por ahí alguien no está declarando lo que debería y en consecuencia pues cobrarle o hacer una auditoría para requerirle la actualización o el pago respectivo, independientemente de las multas o sanciones que ello pudiese generar. Y aquí me Y gustaría agregar, Marcos, si me adelante, por permites, favor. lo que estamos considerando también como importante es hacer conciliaciones en ese tema de las informativas. Previo a presentar estas informativas, realizar conciliaciones con los proveedores entre los números que reportan ellos o lo que reportamos nosotros para evitar diferencias. Vamos protegiéndonos desde ahora para no presentar esos números con diferencias y nos vayan a resultar por ahí en alguna afectación posterior. Entonces, aquí lo que recomendamos son conciliar las operaciones, retenciones, pagos, incluso intercambiar acuses, es decir, verificar que el proveedor ya haya pagado el tema de las contribuciones, por aquello de que también nos vayan a querer o lo vaya a querer obligar la autoridad de que yo verifique que ya cumplió, no sé, un tanto siendo más como manejar a la defensiva, ¿no? De ir previendo estos temas y trabajar este tema de las conciliaciones. Y que además esto es relevante por lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Consideramos que es un impuesto totalmente con intención de recaudar, y entonces la autoridad creo que va a estar encima para efecto de cumplir el propósito, que es justamente obtener más ingresos por ahí. Ok, luego en el tema de las infracciones y las sanciones, aquí se presentan de entrada las Marcos, infracciones. Sí, adelante, por favor. disculpa, respecto a la informativa que hay que presentar, tendrás por ahí el formato con la información a requerir, solo a manera de visualizarlo y nada más para tema de aclarar, a ver, corroborar lo que escuchamos, ¿no? En la informativa, entonces, debemos presentar la información de las compras, tanto de las personas que pagaron su impuesto directamente como aquellas a las que le retuvimos. Ok, sí, tenemos el formato, se los vamos a enviar junto con la grabación y esta presentación. Y en el formato aparece que sí hay que presentar las operaciones en general, o sea, globales. No dice, no excluye que sobre las que hayamos presentado las retenciones, o más bien quien haya retenido, nada más habla de las operaciones en general. Ya, lo preguntaba porque en el tema de las retenciones no tenemos problema, no sabemos que aquellos proveedores a los que les vamos a retener no causan o no van a pagar el impuesto de manera local y seguramente ellos no se dieron de alta con la obligación para presentar algún tipo de declaración, ¿no? Entonces no va a haber manera que la autoridad concilie esta información, pero justo mencionabas un tema y por el cual tenemos la problema, yo lo veo como una problemática, ¿no? Cuando recibimos la factura, al no estar separado el tema de este nuevo impuesto, pues la única manera que tenemos de calcularlo es que el precio que sabemos que incluyen estos dos conceptos, sí, IVA, perdón, ¿cómo le llamas tú? Creo que le llaman, o IVA, o incluye este impuesto y incluye el IEPS. Entonces, pues para cuestiones de manera rápida, decir, bueno, pues de modo a ese impuesto, a ese valor lo multiplico por 4.5 y yo eso determino internamente que es el impuesto que causó y que pagó esta empresa, ¿no? Pero es obvio que nos va a dar diferencias. Entonces, si nosotros reportamos de esa manera ese dato, nos va a dar diferencia con lo que el proveedor está declarando mes con mes. Entonces, sí, es algo que tenemos que ver cómo trabajamos en conjunto con esos proveedores para Es ver la correcto. manera de declararlo correctamente, que no existe esa diferencia, ¿no?
De hecho, aquí una de las recomendaciones es que debe de haber mucha comunicación con ellos y de alguna manera como un trabajo atrás de la presentación, tanto de las declaraciones como de la retención, justamente para que tengan muy bien conciliado el tema de los costos y los precios, para efecto de que justamente el problema que se presenta, y lo has referido con toda claridad, que es al no estar desglosado, no estar identificado, ahí es donde pueden haber estas diferencias. Entonces, sí tiene que estar muy claro decir, a ver, por estas botellas, inclusive tal vez antes de la emisión de la factura van a ser tantas botellas, ven, hazme como un desglose administrativo para que coincidamos en que en el importe final sobre el que se va a facturar esté identificado y entonces podemos llevar, o ustedes pueden llevar, o la parte operativa puede llevar un control justamente ya como previo a la emisión de la factura en donde esté identificado este impuesto, justamente para ir amarrando esa parte, que es un poquito lo que les decía el contador hace rato de hacer conciliaciones con los propios proveedores para efecto de cuidar estos detalles. Yo no sé si tú le ves problema con la experiencia y como lo estás viendo también con los otros clientes, pero a lo mejor, y aunque sabemos que la ley estatal dice que no se separe y en ningún momento formar parte, bueno, o sea, va a ser un impuesto y que no se separe del valor, pero a lo mejor de manera pronta para decirle a los proveedores, oye, a efecto de que nosotros tengamos el dato que tú estás pagando, pues con independencia de que la ley estatal diga que no lo separes, nosotros a lo mejor requerimos que nos presentes en el nodo de impuestos locales para que yo ya tenga el dato que tú vas a pagar y no tengamos esta discrepancia a futuro o perdamos el tema de la comunicación. No sé cómo lo ves, te digo, reiterando que aunque la ley dice que no lo separemos, que internamente nosotros le solicitemos a estos proveedores locales que lo pongan en ese nodo, que nos pongan el valor y a ellos en ese nodo. Mira, a mí me parece bueno porque si bien es cierto la ley establece o dice que no se debe de desglosar, tampoco nos marca como una infracción o como algo que sea sancionable y que además administrativamente creo que a ustedes sí les da mucha fortaleza en dos sentidos. Uno, en el tema de control y el segundo, en el tema de que es el propio proveedor el que de alguna manera ya está como confesando, te está diciendo el elemento del cual tú partes. Y eso es muy importante, sobre todo en el tema del cruzamiento de información o las famosas compulsas. Es decir, si en algún momento a ustedes les llegara a determinar unas diferencias, y espérame, esta diferencia no existe porque estábamos ya, el propio proveedor es el que me informó, aquí tengo la manera de acreditarte, y en todo caso, pues está sobre la cuantía del costo de la operación. Y que una vez conciliado entre ustedes no debería de haber ninguna diferencia. Lo otro, sí, el primer escenario me parece que a ustedes les presenta más riesgo porque no tienen ese elemento, ¿no? El elemento lo llevan a partir, pues, del número global y eso puede permitir, inclusive, dependiendo inclusive el tipo de bebida, el tema del importe del jet puede prestarse ahí a confusión y entonces eso los puede poner más en riesgo. Lo que tú refieres a mí me parece como una buena práctica, digo, sobre todo porque si bien es cierto la ley dice que en la factura no se tiene que desglosar, tampoco nos refiere que sea sancionable, ¿no? Es decir, si la autoridad quiere, va a buscar la manera de decir, es que no estás cumpliendo con las obligaciones tributarias establecidas o no estás expidiendo una infracción si es no emitir los comprobantes fiscales digitales en términos de las normas, pero ahí es donde digo, podríamos cuestionarlos. Al final del día, la parte importante, en el peor de los escenarios, eso sería una infracción de forma, no de fondo, y que las que siempre son caras y son dolorosas son justamente las de fondo porque son tema de pago con actualizaciones y recargos. Entonces, esta que sería como, ¿cuál sería el escenario más grave? Una infracción de forma, pero que además está controlado porque esa posible infracción me ha dado los elementos para enterarte debidamente el impuesto, ¿no? Entonces, me parece que administrativamente podría ayudarles mucho a ustedes y les digo, les da un paso adelante respecto de lo que el proveedor mismo les informa de la cuantía. Digo, para todos los que formamos parte de MR, no está así, sabemos que no está así con los proveedores locales, pero voy a comentar el tema con la gente de compras para que se lo transmita tal cual a los proveedores, buscando la posibilidad de que si es antes mejor, pero si no, para las compras generadas en el segundo semestre, podamos tener este valor incorporado en la factura y evitemos, pues ya a lo mejor
al cierre del semestre el tema de la interacción y comunicación con los proveedores a efecto de conciliar. Yo me encargo de, después de terminar esta sesión, si es que alguien de compras no está escuchando, tocar base con ellos. Eso, o inclusive, ¿sabes qué? Generar una prefactura o una nota, ¿no? Antes, pero que ustedes tengan ya ese elemento de decir, que ya conciliamos números, en la prefactura sí se nota, podemos llegar a la misma cantidad final, y con eso inclusive no te ves en el riesgo de emitir la factura con el desglose como tal, atentando con la disposición. Pero sí ya cuentas con un elemento previo de conciliación que te permitirá mucho porque ya es previamente amarrado con el proveedor. Sí, sí, yo creo que para el primer semestre lo que vamos a solicitar a los proveedores es que nos obsequien el dato que ellos pagaron por ventas realizadas acá en el hotel y que Así tienen es. declarado efecto de que partamos de eso para declarar, buscando que en el segundo semestre ya tengamos el valor incorporado en el documento y nuestro sistema lo lea y ya reportemos el dato que viene del CFDI. Es correcto. Gracias, Marcos. No, hombre, al contrario. Bueno, y en las infracciones les decía, la primera infracción es no presentar el aviso de alta de la obligación. Esto es un tema en el sentido de tú estás obligado o realizas, eres el sujeto obligado, tienes que dar de alta que tienes esta obligación. Entonces, el solo no dar de alta la obligación, pues nos implica una multa que puede ser de hasta 72,000 pesos. Aquí un punto importante, la autoridad sí ha estado multando, pero no a todos en 72,000 pesos. Inclusive en algunos casos hemos ido de multas pequeñas de 3,000, 5,000 pesos, indebidamente, porque no se adecua a los importes de aquí. En esos casos, ¿qué sucede? Pues son multas ilegales, indebidas, y que se pueden combatir, se ganan y lo que se paga se recupera y se les reintegra, ¿no? Pero por una parte está bien en el sentido de que me doy de alta, me multan de manera pequeña, pero ya cumplí con la obligación, ¿no? Que en estricto sentido, el día de hoy, si yo me acudo a presentar la obligación, el alta, podría alegar el tema del cumplimiento espontáneo. Es cierto, ya no lo hice pues ya lo estoy haciendo fuera del plazo porque era hasta el mes de marzo, pero mientras no me requeriste autoridad, mientras no lo advertiste, yo lo estoy presentando, y entonces hay un tema de cumplimiento espontáneo. Yo sé, les digo que ya en ventanilla la autoridad de todos modos va a querer imponer una multa, pero está salvable bajo los escenarios que ya les he comentado. Y también hay las obligaciones importantes aquí, es justamente el registro de la obligación del impuesto como causante, retenedor y, en consecuencia, para presentar la declaración informativa. Las personas obligadas, ¿quiénes deben de presentar estas obligaciones? La persona física o moral que realice la venta final, es decir, el sujeto obligado del impuesto, y como retenedor, pues la persona física y moral que adquiere las bebidas, en este caso son los compradores, en envase para su comercialización posterior en envase abierto. Aquí un tema importante, el darse de alta de estas obligaciones de retenedor o para presentar las declaraciones informativas es por razón social. Eso es importante, sobre todo tratándose de contribuyentes que tengan 2 o 3 sucursales. No es por sucursal, es por razón social. Y esto creo que les puede ayudar mucho a ustedes, sobre todo porque tengo entendido, o más bien, tienen varios centros de consumo dentro de un mismo hotel, pero lo cierto es que es una misma razón social. Y entonces eso les permite tener un solo control y no tener controles por centro de consumo, ¿no? En el caso que fuese así, sino porque la obligación es, yo me doy de alta por razón social, una sola, y en esa concentro todas las compras, las ventas, el pago de los impuestos, o sea, con relación a este tributo. Y me regreso, ahorita lo recordé porque lo omití cuando hablé del momento del cumplimiento. La ley establece que hay que cumplir o presentar la declaración el 17 de cada mes. Este es el único impuesto local que quedó con esa fecha de cumplimiento. Recuerden que ya a partir de este año todos los impuestos locales se deben de pagar antes del día 10 de cada mes. Entonces, también como recomendación, como buena práctica, es que consideren, yo lo que les digo es junten todos para el día 10, que no quede por ahí suelto del día 17, o salvo que sea por unos temas de flujo y que a lo mejor me conviene sí tener esos 7 días de gracia, que tengan en cuenta que solamente es ese impuesto. No vayan a confundir y que piensen que los otros impuestos se pueden presentar
de manera posterior y ahí puedan tener un conflicto en ese sentido. Perdón aquí permítame, por favor. ¿Me permites compartir para Bien, presentarles hasta aquí es lo que hemos traído como presentación. No sé si tengan alguna duda o pregunta al respecto sobre algún detalle en específico que quieran que se aborde, además de los ya comentados. ¿Me permites presentar el formato de declaración informativa? De nuestra parte, Nelson, Sí, adelante. sí. Creo que no me escucha Marcos. A ver, Ya te escucho. ok. Aquí les presento el formato de la declaración informativa de compras, la semestral, y nada más aquí ampliando el tema que comentaron hace rato, si se debe declarar todas las compras. Se tiene que aquí que sí, se deben incluir todas las compras, porque lo que señala este recuadro es compras a proveedores. ¿Cuáles fueron las compras realizadas? En este caso tenemos que incluir todas por mes. Se debe señalar el RFC, el nombre y el valor de la operación por mes. Y se va Disculpe, acumulando. ¿ustedes tuvieron algún acercamiento con la autoridad respecto al llenado de este formato? Porque no sé si en compras a proveedores y cuando dices el valor se refiere al valor total incluido los impuestos o solo al valor sin 4.5 y sin IEPS o solo sin IVA, no sé dónde, si ustedes tuvieron oportunidad de consultar esa parte con gente de la autoridad local. Sí, de acuerdo con esto, lo que refieren ahí es el valor de la operación como tal, porque con base en ese es el cálculo del impuesto. Lo cierto es que los detalles finos ya de esto, porque además siempre funcionan así estos amigos del gobierno, es al momento de qué criterio apliquen en caso de alguna revisión o alguna auditoría. Nosotros tenemos muy buena relación con quienes están implementando en gobierno del Estado este sistema, de hecho, con los creadores de los formatos y con los creadores de la plataforma. Entonces, si en algún momento, Ángel, alguien tuviese un tema, no solamente de la duda del llenado, sino de, oye, la plataforma no me da acceso, oye, tengo este tema de cierta información, por favor, siéntanse con la libertad. Para nosotros será mucho gusto apoyarles y ir desahogando de manera directa con ellos estas dudas, porque los primeros días que empezó a operar ya para el cumplimiento, ni siquiera ellos mismos sabían cómo resolverlo, ¿no? Estuvimos haciéndoles varias consultas, tardaron en algunos casos 2, 3 semanas en resolvernos, porque ni siquiera ellos tenían como la certeza de cómo hacerlo. Pero insisto, mucho de eso queda en el criterio, porque hemos encontrado ahí algunas diferencias en cuanto a que dicen una cosa, la ley dice otra, pero estoy seguro que al momento de que llegue una revisión o de una auditoría, dependerá el criterio que traiga en ese momento la autoridad, en donde puede haber variaciones. Pero de acuerdo con lo que dice la ley, de acuerdo con lo que hemos platicado hasta el día de hoy, sería bajo su tema, ¿no? Es el valor de la operación, porque sobre eso viene, ojo, igual sin IVA, sin IEPS, porque sobre eso es el cumplimiento del pago del impuesto. Venga, entonces el valor de la operación que dio base al 4.5, no el valor de la operación total. Es correcto, así es. Gracias. De los que estamos participando, ¿alguien tiene alguna otra duda? Sí, nada más para aclarar, la declaración informativa es por todas las operaciones de todos los proveedores o nada más de las bebidas sujetas a este impuesto. No, de todos los proveedores que tengan que ver con la compra
de venta de bebidas alcohólicas en botellas cerradas, solamente para estos, del efecto de, de este impuesto. Sí, sí, entendí bien, Fidel. A lo mejor estamos preguntando de aquellos proveedores que le compramos bebidas que están exentas, esas quedan fuera. Ah, ok, claro, sí, no, esas no. No, al estar exentas del impuesto no hay que cumplir ninguna obligación relacionada con ellos. Y como lo es la cerveza, otros productos. Están preguntando que si solo se van para bebidas alcohólicas, vinos y licores. Este es específicamente para vinos y licores, no para cervezas y aguamiel u otra cosa. Es correcto, sí, solamente para venta de bebidas alcohólicas, excepto estas tres: cerveza, aguamiel y sus derivados, y que sea en botella cerrada, bajo el concepto de la venta. Ah, que es otro tema importante, hay que cuidar las licencias que tenemos y la actividad que se realiza. Recuerden que para la venta de bebidas alcohólicas hay diferentes tipos de licencia, unas al copeo, otras por alimentos, otras en botella cerrada, algunas inclusive se combinan, y entonces ahí hay que tener cuidado nada más que dependiendo de la actividad que se realice, que sí esté acorde con la licencia que estamos teniendo, ¿no? Y también con los registros, es decir, puede ser que de manera excepcional, a lo mejor no es entiendo, más bien ustedes como hoteles como tal, pues su negocio propiamente no es la venta de la botella cerrada, ¿no? Más bien, o la venden en botella cerrada, pero para que ahí se descorche, ¿no? No hay que tener cuidado con la manera en que se estén registrando esos detalles para que en algún momento la autoridad no quiera ubicarnos en un supuesto que no es. Recuerden que los auditores siempre van buscando ver alguna deficiencia para efecto de ubicarnos en algún supuesto, para multarnos, para tratar de cobrarnos algo que no sea de manera presunta, y entonces ahí la importancia de cómo se hagan los controles o los registros de las ventas. Si es, por ejemplo, están vendiendo, su licencia es para venta al copeo, pero un cliente les pide la botella completa, habrá que describir que se le vende y que se aperture en el mismo lugar, ¿no? No, para efecto de evitar cualquier tema y que la autoridad quiera ubicarnos en un supuesto que no nos toca. Correcto. Haciendo Y énfasis, haciendo de lo énfasis un que, poquito a este comentario que hace Marcos, yo entiendo que sí hay venta de botella completas, la botella tal cual cerrada en el hotel. Desconozco si en algún momento el huésped pueda agarrar esa botella y llevársela. Me parece que sí hay ventas artesanales que sirven para eso, de acuerdo al último comentario que me hizo Compras. Entonces, mi recomendación es que en la factura, que es a lo mejor un documento en el que podemos aportar, que pongamos que es venta de la botella para consumo en el mismo lugar. O sea, no énfasis, aunque es posiblemente el huésped la agarre y se la lleve, pero en nuestros documentos que hagamos énfasis de que nosotros lo vendimos y todos nuestros consumos haciendo también, tratando de alinearnos a lo que dicen nuestras licencias, es que podemos vender la botella, pero siempre se consume en el lugar donde se está vendiendo. Sí, es correcto. Excelente recomendación. contador, yo lo único que tengo o desconozco es ahorita el formato de la constancia de retención de IEPA. No sé si tengan alguno a la vista que nos pudieran enseñar o en dónde lo podemos ubicar. Sí, los formatos, adelante en eso, lo tienes ahí a la mano, ¿verdad? Sí, sí, Ahorita. la constancia se genera de manera, digamos, automática al momento en que se presenta la declaración en el portal, en el Tributanet. No es un formato libre, digamos, o de libre impresión. Se genera de manera automática cuando se presenta la declaración de retenciones. Entonces, Y que pero solamente tienes acceso a esto si tienes de alta la obligación en el portal. Sí, sí tengo la pues, obligación. Me tengo inscrito en esa obligación de retenedor. Ok. De hecho, ya hice el pago del mes de marzo y abril con impuestos retenidos. En enero y febrero los presenté en cero porque tenemos soportado
con facturas, con CFDI, esas compras precisamente. Por eso las excluí. Solo estoy incluyendo lo que es las retenciones que hice en marzo, que fueron compras de febrero precisamente. Y así Ok. sucesivamente. Entonces este lo obtengo tengo que entrar a Tributanet y buscarlo en las declaraciones. Es correcto. Ahí en el Tributanet es donde se genera. Ok, ¿Sí? gracias. No, con mucho Entonces, gusto. Bien, no sé si alguien tenga alguna otra duda, inquietud o reclamo. Oh, Marcos, mira, de la plática que nos acabas de dar, sí, o sea, está bien lo que escuché, discrepo un poquito de lo que comentaron, ¿no? Mencionabas que cuando nosotros le compramos a algún proveedor que está fuera del estado, esa compra en su primera instancia es susceptible de tener este 4.5, con la salvedad de que, oye, si me lo entregas en el lugar donde tú estás, sabiendo que no estás domiciliado en Quintana Roo, pues ya puede demostrarse que no se realizó la enajenación en Quintana Roo, ¿no? Si la entregas hacia aquí, pues eso da pie a que sí tenga el 4.5. Y mencionabas, es ahí donde no sé si lo entendí correctamente, pero si el proveedor es el que contrata un intermediario para que lo entregue, entonces no podría identificarse que no. Yo creo que ahí pues si el proveedor lo contrata, pues está bien, lo contrató, pero me lo viene a entregar aquí, no él, pero usando un intermediario que él decidió, ¿no? Yo creo que sí da fuerza a esa interpretación, es que puedo dar fuerza a ese siempre y cuando yo como comprador sea quien contrate ese intermediario. Que yo le diga al proveedor, y un intermediario va a ir a recoger el producto en tu bodega domiciliada fuera de Quintana Roo, y allí me lo vas a entregar y yo lo voy a traer. Porque si es él quien lo contrata, pues la autoridad creo que me puede dar elementos para decir, oye, pues sí, pero pues al final él te lo entregó no con medios propios, sino contratando un tercero, pero pues es su medio de entrega, el utilizar un tercero para esto, ¿no? Sí, honestamente, Ángel, es una cuestión meramente interpretativa, porque la ley sí refiere, dice que cuando el que realiza la entrega habla como de manera directa, ¿no? El productor, el envasador, el distribuidor o el importador. No precisa que sea con sus propios bienes o con bienes de terceros, ¿eh? No precisa eso, por eso digo, ahí más bien es un tema como de interpretación, porque digo, a ver, espérame, yo lo vendo, pero yo propiamente no lo entrego, ¿no? Yo se lo entregué a alguien más, a un tercero, que es el que hace la entrega como tal, ¿no? Pero si es totalmente interpretación, evidentemente la tuya sí tiene más solidez en el sentido de decir, pues yo no lo entregué, que ni siquiera yo lo contraté, sino que el comprador fue el que lo hizo, ¿no? Entonces, porque del otro sentido, coincido con lo que acabas de referir en el sentido de decir, pareciera ser que lo estás entregando de manera indirecta, porque a lo mejor tú no tienes la capacidad o no tienes en tu propia infraestructura la entrega y por eso contratas a otro, pero en estricto sentido, pues jurídicamente se podría inclusive argumentar que es un contrato de transporte y entonces o de mandato y entonces tú le estás encargando a que por tu cuenta me lo entregue, ¿no? Siempre se presta a eso, pero como lo acabas de referir, que es como a la inversa, evidentemente adquiere más solidez en el sentido de decir, pues no lo entregué yo como proveedor, distribuidor o fabricante, que el que pagó el traslado es el propio cliente, ¿no? Prácticamente casi sería la inversa, él lo mandó a recoger. Que además y aquí entran varios esquemas, ¿no? Porque estamos pensando, por ejemplo, en qué pasaría si el distribuidor lo pone en una bodega cercana, ya no en Quintana Roo, sino en Yucatán, por ejemplo, y de Yucatán se trae para acá, ¿no? Pues ahí creo que quedaría más evidente de que se rompe con ese tema de la entrega, ¿no? Porque además se puede entregar a un tercero y este tercero lo único que hace es llega y te lo ponen en tu domicilio, ¿no? Pero él no vende, el único que fue contratado es para la entrega. Ahí se estaría rompiendo, creemos, esta situación.
que obligaría o que obliga al impuesto. Pero coincido completamente contigo en que de la manera en que lo has expuesto se vuelve más evidente o se presta menos interpretación respecto de que si quien contrata a la empresa de transporte o de entrega sería el propio productor. Sí, Y yo creo y que en sí mismo, Ángel, fíjate, hay todo un tema, que sin duda habría que llegar incluso a tribunales por el tema de decir, a ver, espérame, ¿de dónde aquí el solo hecho de la entrega, esta autoridad, o legislativo, estás desnaturalizando una figura? Es decir, ¿de dónde aquí la mera entrega constituye el punto de enajenación o de la realización de la enajenación, ¿no? Que es todo un tema, por ejemplo, en las ventas en línea. Entonces podrán estar comprando en línea el alcohol y entonces la operación viene todo un tratado, es decir, en dónde, si es en línea, en dónde se debe de considerar la compra. O sea, si inclusive a lo mejor la IP de la aplicación del sistema de compra ni siquiera está en México, probablemente, ¿no? Entonces, sí, ya, pero ya es un tema ya más de mucha interpretación peleable y que yo creo que incluso muy ganable ya en tribunales, ¿no? Fíjate que en algún momento no es el tema, pero sí me tocó ver que había operaciones de, voy a decir, no me recuerdo con ese tiempo compartido, ¿no? Donde se vendía en México, pero la IP de la venta estaba en el exterior, ¿no? Entonces, algunas empresas decían, oye, pues como yo la venta lo estoy realizando en el exterior, no voy a causar IVA por la operación. Y la autoridad, al menos el SAT, se le dijo, oye, espérate, pero tú eres una empresa nacional, que tu servidor a lo mejor lo tienes allá, por lo tanto, no importa dónde estés realizando la venta, tú estás aquí y eres contribuyente aquí, por lo tanto, esas ventas sí son susceptibles a estar grabadas al IVA, ¿no? Y un poquito ahorita lo que comentas es que a lo mejor, haciendo referencia, ¿no? Que es un tema muy complejo, a lo mejor, o sea, nosotros la política va a ser, oye, si estás en el exterior, me da igual si tú me lo entregas o no a través de un tercero, o si yo lo voy a buscar, yo te voy a retener, porque no nos vaya a salir la autoridad, porque al final vamos a ser nosotros los sujetos obligados por la retención a decirnos, oye, pues como la fuente de riqueza es tuya porque tú estás en Quintana Roo, como dices, me da igual si te lo entregaron o no fuera del Estado, la fuente de riqueza está aquí, por lo tanto esa operación tenía grabado un 4.5 que debiste retener por ser un proveedor fuera del Estado, ¿no? No, tienes total razón y además creo que resaltas a partir de este comentario algo que es muy importante, que el hecho del el que me convierta yo en retenedor, atrás hay algo que no se dice, que es sujeto obligado solidario, ¿no? Y entonces yo entiendo que para el vendedor o el distribuidor puede hacer, oye, pero pues me estás como apretando, me estás obligando a hacer cosas que no debería, pero lo cierto es que el riesgo de la retención del cumplimiento del impuesto es de ustedes que están aquí, ¿no? O sea, o del negocio que está en Quintana Roo, porque es al que puede ubicar la autoridad, o sea, es al que puede, y es por eso que juegan este esquema, ¿no? De que prácticamente los convierten a los negocios establecidos en Quintana Roo en los fiscalizadores de aquellos que están fuera, de tal forma que con el solo hecho de pedirle, si tú no me presentas tu licencia de tu patente o tu licencia de venta de bebidas alcohólicas, entonces hay que retenerlo. Eso ya en sí mismo está generando que fiscalice quien no tiene licencia y se regularice, o si no, tú como entidad retenedora, si no lo haces, tendrás el conflicto porque habrás dejado de pagar la retención, más el tema de las actualizaciones, los recargos, e inclusive será sujeto a las multas que pudiesen derivarse. Entonces, me parece que lo que acabas de comentar es muy relevante justamente para efecto de cuidar el alcance de las consecuencias que se pudiesen tener al tema de justamente de tal vez tratar de ayudar al proveedor o de ver si se ajusta o no, pero que entiendo que ustedes pueden aplicar de más vale curarnos en salud, porque los obligados a los que encuentra la autoridad somos nosotros, a los que les van a ejercer las facultades de comprobación somos nosotros. El proveedor que está fuera, pues no habrá manera, ¿no? El que me vende en Yucatán o el que me vende en Ciudad de México, en cualquier otra parte, pues evidentemente el gobierno del estado de Quintana Roo no tendrá posibilidad de auditarlo, de recaudarlo, de cobrarle, pero nosotros que estamos radicados aquí, sin duda, y entonces es justamente donde hay que ser, eso nos lleva a ser el doblemente cuidadosos del tema del dominio del pago y de los cálculos, porque al final del día son a nosotros aquí en Quintana Roo quienes seremos sujetos a estos procedimientos de auditoría y de rendición de cuentas.
Gracias, Marcos. Antes de mi última pregunta, no sé si de los participantes tengan alguna duda adicional. No, gracias. Marcos, entonces procedo a lo último. Lo siguiente no es para tener un tema de discusión con nuestros proveedores, para nada que queremos nosotros imponer lo que en principio puede ser que ellos tengan razón, ¿no? Porque también es un tema, como tú dices, interpretativo. Pero nada más como para conocimiento de todos los que estamos participando. Entendemos que nos enseñan que un impuesto no debe ser base de otro impuesto, ¿no? Es decir, que en principio este impuesto local no debe participar para que se determine un IVA, no debe ser base del IVA. Pero también vemos con estos proveedores de bebidas que aplicando el artículo, si mi memoria no me falla y si alguien me puede ayudar, si me equivoco, el artículo 12 de la ley del IVA, que menciona que la base del impuesto va a ser el valor del producto del servicio más impuestos que se cobren por ello, ¿no? Entonces muchos dicen, pues partiendo de esto, el IEPS es base de IVA, y hay proveedores que dicen, pues este impuesto local, pues también va a ser base de IVA. Y tenemos uno que los pueden causar y otros que no. No es para que utilicemos tu comentario, efecto de irnos con el proveedor e iniciar un debate con ellos, pero sí que lo mencionaste, pero ¿qué opinas respecto de este artículo 2? No, mira, a mí me parece que no hay que confundir las esferas tributarias. Es decir, si bien es cierto el 12 está referido, como lo has esbozado, es un impuesto federal. Y el impuesto federal no incluye, no abarca, o no debería de abarcar los impuestos locales, porque justamente de ahí esta distinción de competencias y de facultades tributarias. Entonces, me parece que el hacer eso sí estaría deformando, por decirlo de alguna manera, o dándole una interpretación no adecuada, porque estaríamos metiendo un poco las narices en un lugar en donde no toca, ¿no? Es decir, legislación federal de impuesto al valor agregado, y la otra cosa es el impuesto local, ¿no? De lo contrario, sí me parece que podríamos estar en riesgo pues estaríamos grabando un impuesto sobre otro impuesto, ¿no? Muy parecido al tema de la doble tributación, cuando no debería de ser así. Entonces, hay que tener cuidado. La ventaja, y digo, la ventaja que a lo mejor les puede ayudar a distender cualquiera conflicto, es que al final del día cualquier incremento en la naturaleza de estos productos sujetos a este impuesto se va a cargar al consumidor final. Y entonces, además, estamos hablando de un producto en donde el consumidor final, pues al final del día no le importa, se llena la parte real, no le importa si el incremento es de 5 pesos o de 20 pesos, el que se quiere tomar una botella de lo que sea, no le importa el costo, ¿no? Porque es justamente la característica o la naturaleza de estos productos o estos artículos, ¿no? Tan es así que Jeps, tan alto que está, lo cierto es que no, en sí mismo no desincentiva el consumo. Por ahí creo que es la salida o la válvula de escape, ¿no? Pero del otro me pareciera que sí sería una aplicación no pulcra, no ortodoxa respecto del 12, tratando de incluir ahí los impuestos locales. Muchas gracias, Marcos. Hombre, con gusto. Pero es más, Ángel, si hiciéramos un análisis concretamente de eso, lo podemos hacer. De hecho, no olvidemos que, por ejemplo, en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente hay un servicio que se le llama justamente de consulta especializada. Y lo que hacemos, la manera en que utilizamos este servicio es justamente para poner a discusión, en el sentido de decir, a ver, ¿cuál debería de ser la interpretación y el alcance de esta naturaleza? Y de ahí se puede obtener un criterio, una opinión técnica. A mí me gusta mucho porque no solamente ya no es una opinión nuestra como técnicos especializados en la materia legal, ¿no? Sino que ya tenemos la opinión de una entidad que es, además, su naturaleza jurídica es un ombudsman, es un defensor de los pagadores de impuestos, y su opinión
inclusive ha servido para la fijación de criterios ya en la toma de resolución de juicio, ¿no? Porque es un ente especializado, es tanto como decir, oye, ¿quién más especializado para decir el alcance de una prueba de balística que un perito de la fiscalía, ¿no? O quién más especializado para darnos la certeza con relación a cómo se debe de manejar un arma que el ejército, ¿no? Algo muy similar. ¿Quién más especializado en darnos la guía de cómo interpretar una norma y el alcance? Pues que un ente que se dedique, que fue creado para la interpretación de normas tributarias, porque es parte de las facultades que tiene la Procuraduría. Y también por ahí podríamos generar, en este tema o en cualquier otro, lo pongo a su consideración de los que están en la sala, que por ahí se pueden obtener también estas opiniones especializadas y que nos ayudan mucho a determinar parámetros de alcance de ciertas normas. Gracias, Marcos. Permítanme sondear con el equipo en los hoteles. Digo, a lo mejor así de bote pronto podremos decir, bueno, es que pues como somos pagadores de IVA, pues me da igual pagárselo al proveedor que pagárselo al SAT, ¿no? Al final, bueno, si lo está grabando el proveedor, pues bueno, pues me lo acredito, total, se lo iba a pagar al SAT. Pero permíteme sondear con el equipo de los hoteles si lo hacemos. Te agradezco que nos des la mano para este tema y a lo mejor la solicitud de la opinión en la Prodecon. Somos muy llevados, tengo que decírtelo, nos das la mano y te podemos jalar el pie. Ya sabes que nos dijiste que con esto cualquier cosa, a lo mejor te jalamos el pie y más adelante necesitamos algún otro tema. Claro. Pero permíteme sondear con ellos para ver si lo hacemos a efecto de homologar, ¿no? A efecto de decir, yo lo consulto como cliente, a efecto de homologar a todos los proveedores. Y con esa opinión tal vez decirle a mi proveedor, sí, pero no me lo cobres, yo quiero homologar a todos mis proveedores de que esto no sea base de impuesto. Aquí tengo la opinión, por favor, mándale. Pero ese efecto de homologación, más que a lo mejor el efecto en flujo, porque pues, si lo vamos a dejar de pagar a ellos para entregárselo al SAT, pero un tema de homologación. Claro, sí, por supuesto, con todo gusto, cualquier cosa estoy a su servicio. Muchas gracias. ¿Alguna duda, comentario adicional que tengan? Parece que ya no hay, Marcos. Nosotros te agradecemos el tiempo y espacio que nos diste. Si No, nos puedes, por favor, hacer llegar no sé si pues, el material, si es permitido, si nos puedes hacer llegar junto con los formatos y la grabación, te lo vamos a agradecer. claro, sí, con mucho gusto te lo voy a llegar a tu correo para que lo tengas ahí y tú ya lo puedas distribuir con libertad a todos los asistentes. Gracias. Pues de nuestra parte es todo. No sé si tú quieres cerrar con algún comentario y te agradecemos por el tiempo. No, de nuestra parte, al contrario, agradecidos por ese tiempo también y reiterarnos a sus órdenes, cualquier cosa que requieran duda ya en la operación, por favor, con toda confianza estamos para servirles. Gracias a todos por su tiempo. Que tengan buena tarde. Hasta luego.